¿Cómo se llama y puedo usar su nombre en mi tarea? Sí, soy Sheila Santaolalla Salgado. Si no es una discreción, ¿qué edad tiene? 46 años. Gracias. ¿Cuál es su profesión? Soy maestra de preescolar. ¿Le gusta su trabajo y qué es su parte favorita? Sí, me encanta mi trabajo y pues mi parte favorita de mi trabajo es trabajar con los niños y estar conviviendo con ellos. ¿Cuál es el peor o difícil parte en su trabajo? Pues lo más difícil es llegar a acuerdos con los padres de familia. Es lo más complicado porque los padres de familia tienen diferentes pues expectativas de la escuela y es muy complicado llegar a acuerdos con ellos. Sí. ¿Tiene las experiencias con los niños menores o mayores? Son menores, son de 4 años a 5 años de edad. ¿Qué tema enseña? ¿Cuál es un tema en tu escuela? Yo soy directora, no estoy frente a grupo, pero pues todos los temas que se desarrollan ahí en el preescolar son con los campos formativos, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artísticas y el mundo cultural. Muchos temas. Sí. ¿Qué recomienda para mí una estudiante quien quiere ser una maestra de español en el futuro? ¿Quieres ser maestra tú? Sí. Pues lo que te recomiendo es que sea una profesión que verdaderamente te guste, que te apasione, porque ser maestro es muy complicado. Antes los papás decían, pues aunque se estudia para maestro, pero no, es una de las profesiones que marca para siempre la vida de un estudiante. Entonces sí, verdaderamente tienes que amar tu profesión para ser maestro, porque esta profesión es la que forja y forma las demás profesiones. Forma a un licenciado, a un abogado, a un eléctrico, a un ¿cómo se llama? De construcción las casas, un ingeniero. Todo eso son los que formamos nosotros formamos estas profesiones. Sí. ¿Por qué querías ser una maestra? Pues porque siempre me ha gustado ser maestra desde niña. Me ha apasionado, jugaba yo a ser maestra. ¿Y también cuando era niña quiso una maestra? Sí, cuando yo era niña siempre jugaba a ser la maestra y sentaba a mis hermanas y yo les daba las clases. Siempre me gustó ser maestra. Un sueño de tu. Es mi sueño. Sí. Explícame un día típico en una clase en la escuela aquí en México. Ajá, ok. Comenzamos nuestras clases. Los niños entran a las 9 de la mañana. Abrimos la puerta al cuarto para las 9. Se pone una maestra en la guardia recibiendo a los niños, dándole la bienvenida. Y se cierra a las 9 en punto la puerta. Y a las 9 a 9:10 se hace la rutina de ejercicios con los niños para que despierten. Se llama ejercicios moviendo todo su cuerpo. Y de las 9 a las 9:10 entran a su grupo y las maestras comienzan con sus clases desarrollando todos los campos formativos que te acabo de decir, que es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artísticas y vida saludable. Pero también, como es una escuela de tiempo completo, también se manejan 6 líneas de trabajo que también van vinculadas junto con los campos formativos que nos marca el programa del YEBEM, el programa de la SEP para trabajar preescolar. Y entonces dan sus clases, tienen su hora del recreo, o primero de su hora de comer, que es a las
cuarto para las 11, a las 11 comen y de 11 a 11 y cuarto salen al recreo y a las 11 y cuarto entran los niños y siguen trabajando con todos estos campos formativos que te acabo de mencionar y las líneas de trabajo y ya los niños salen hasta las 2 de la tarde. ¿Es común en su escuela usar tecnología, por ejemplo, computadoras con los estudiantes? Sí, tenemos un aula de computación en la escuela y las maestras, hay clases interactivas que las maestras, por ejemplo, los números se los enseñan por juegos con computadora. Y también los niños, hay juegos en computadora donde ellos pueden empezar a trabajar la computadora, manejar la computadora, que conozcan el mouse, que conozcan el teclado, que conozcan la pantalla, de dónde se prende la computadora. También tenemos juegos interactivos para que los niños comiencen a trabajar con una computadora. Es un cambio en preguntas ahora. ¿Cree que es importante conocer la historia y la historia nacional de México? Sí, es importante conocerla. Y sí, es preescolar y a los niños en nuestras fechas cívicas se les habla, por ejemplo, el Día de la Independencia, se les habla de la independencia de México. Cuando es la Revolución Mexicana, igual también se toma el tema y se les habla de la Revolución Mexicana. Cuando es el natalicio de Benito Juárez, pues fechas importantes de aquí de México se toman y se les da también a los niños a conocer a través del juego y se les conocen la historia de nuestro México. Sí. ¿Cómo los niños celebran los días como el Día de Independencia en las escuelas? Por ejemplo, el Día de la Independencia tenemos nuestra ceremonia cívica donde se hacen honores a la bandera, pero para esto las maestras ya tuvieron días anteriores alguna situación de aprendizaje donde les explican qué fue la independencia, por qué fue la independencia, en qué ayudó a México a la independencia. Y hacemos muchas veces para culminar alguna mañanita mexicana o algunos bailables representativos, pues vamos variándole para presentarlos ante la comunidad. Por ejemplo, este año hicieron unos bailables los niños de la Independencia de México y se les presenta a la comunidad escolar. Sí. ¿Qué importancia tiene esta historia en su vida como ciudadano de este país? Pues es una historia súper importante, ¿no? Porque cualquier mexicano que tú le preguntes, estamos orgullosos de nuestra historia, porque México tiene mucha historia. Entonces, por ejemplo, la independencia, pues todos sabemos que la independencia nos ayudó a nosotros los mexicanos a ser libres, ¿no? Entonces es mucha historia la que tiene México y claro que estoy pues feliz, ¿no? De poderles nosotros transmitir a nuestros alumnos toda esa historia. ¿Cómo aprendió la historia de su país? ¿En una escuela, en su familia? En la escuela he aprendido la historia, también mi papá lee mucho y mi papá también pues nos platicaba de niñas la historia de México, pero en la escuela también porque también nos daban esos temas, igual que nosotros ahorita lo impartimos con los niños. Es una parte grande en las escuelas la historia y la cultura de México. Sí. Muy grande. Sí. En nuestra clase hemos leído las leyendas Sol y Luna, Los Novios, Popocatépetl. ¿Conoce estas leyendas? ¿Las leyendas? ¿Cuál me dijiste? Sol y Luna, Los Novios y Popocatépetl. Sí. Sí, conocemos la leyenda del Popocatépetl, la leyenda del Popol Vuh también existe, sí las conozco. ¿Cuáles son algunas otras leyendas que conoce? ¿Cuándo las aprendió y cómo? También las leyendas las aprendí pues en la escuela, sí, me enseñaron muchas leyendas y también, bueno, pues yo fui muy afortunada porque tuve a mi papá que nos leía mucho de historia
y a través de de esa historia mi papá que nos leía, pues aprendí de las leyendas. En la escuela también teníamos un libro donde nos hablaba de las leyendas, y yo cuando tuve a mi hijo también le compré un libro de las leyendas de las leyendas de México. Sí. ¿Sus hijos y hijas conocen las leyendas también? Sí, tengo 2 hijos y los 2 conocen las leyendas. Te digo que a mi hijo Sergio, que es el mayor, le compré un libro que era para niños que se llama Las Leyendas de México, y las leía él y ahí volvía a recordar, ¿no?, las leyendas que existen. ¿Cree que estas leyendas influyen los valores o los modos de pensar y actuar de los mexicanos? Sí, mucho las leyendas, porque pues sí, o sea, nuestros valores como mexicanos, el valor al amor, la tolerancia, sí, claro que sí, nos dejan muchas enseñanzas que nosotros los mexicanos somos muy dados a dar, ¿no? Y último, ¿qué importancia tienen las celebraciones en su vida? Como el Día de la Independencia. Pues, ¿qué te puedo decir? Tanta importancia que hasta festejamos el día, ¿no? Sí. Antes suspendían clases ese día, ¿no? Pero ahora ya nos lo suspenden y lo veo muy bueno, pero en nuestras casas hacemos. Llegando de trabajar, nuestras casas nos ponemos nuestros trajes típicos y festejamos, ¿no? La de independencia. La Revolución Mexicana igual, no la festejamos como la independencia, pero en la Revolución Mexicana hacen desfiles, las escuelas desfilan aquí en todo Cuernavaca. O sea, son fechas conmemorativas muy importantes para México y de alguna manera las festejamos. ¿Cómo se celebra en su familia? En mi familia la independencia la celebramos con cena, de pozole, taquitos, enchiladas, todo mexicano, y la celebramos con grito, dando el grito de independencia. La celebramos en diferentes casas, nos ponemos nuestros trajes típicos, pero hay otros mexicanos que se van y vemos el grito que da el presidente de la República que esté en ese momento, pero hay otras familias que se van al Zócalo y ahí presencian el grito en vivo y a todo color con el gobernador o con el presidente de la República. ¿Esta celebración tiene una conexión histórica para usted? Sí, desde niña, desde que yo tengo uso de la razón, siempre hemos festejado esa fecha. Es muy importante para México. Sí, es el fin de mi entrevista. ¿Tienes otra información? No. Gracias por su tiempo. Gracias a ti.